Pues seamos bienvenidos esta mañana, hermanos, a este tema muy importante. Se ha titulado ¿Cuánto se te perdonó? Y bueno, pues esperemos estar atentos a este mensaje. Realmente, pues vemos que este tema es a veces muy ignorado, por eso hay tanta tibieza, tanta frialdad en nuestras congregaciones. Y esperamos que este mensaje nos ayude a replantear nuestra salvación, de lo que se nos ha salvado y lo que debemos de estar dispuestos a entregar al Señor. Tenemos nuestro texto base, Lucas 7:47. Si quieren acompañarme con su vista, hermanos, Lucas 7:47. Dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Voy a repetir esta última frase. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bueno, pues antes de iniciar, imaginemos por un momento a un hombre que tiene una deuda impagable, una deuda enorme, no de 1 millón de pesos, de dólares, no de miles de millones de dólares o de pesos, sino una deuda impagable que ni en 10 vidas podría pagar. Sin embargo, llega alguien y ese alguien paga la deuda por completo, sin pedir nada a cambio. ¿Pueden imaginarse eso? Que llegue alguien y pague toda esa deuda. Así es de que ese hombre tiene dos maneras de responder ante ese regalo, ante esa bendición. Hay dos maneras en que él puede responder. Puede olvidar rápido, puede no valorar el regalo, puede no apreciar cuánto se le ha dado al pagar esa deuda por completo, y seguir su vida como si nada hubiera pasado, ¿no? A mí no me ayudaron, yo no sé nada. Y entonces también tiene una segunda opción. Puede ahora vivir consciente de cada día, de cómo es vivir gracias a otra persona, que no tiene sufrimientos, que no tiene penalidades, porque ya no tiene esa deuda. Entonces, esta diferencia de respuesta es la misma que nosotros como cristianos tenemos, solamente que superlativa, porque lo que se nos ha regalado es infinitamente mayor de lo de este ejemplo. Ya no son 10 vidas, es una eternidad. Es como hablar de la palabra cadena perpetua. Ese realmente sería como la palabra más adecuada para lo que merecemos. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo un fariseo, hablando un poquito del contexto de este mensaje, hay un fariseo llamado Simón que invita a Jesús a su casa a comer. Y sin embargo llega en ese momento una mujer conocida en el pueblo por su pecado. Ella llora sobre los pies de Jesús y unge sus pies con un perfume costosísimo. Simón, ¿cómo reacciona? Simón la juzga en su corazón. Él ve nada más el exterior, pero realmente no valora lo que está ocurriendo. Y sin embargo, Jesús responde con esta parábola de los dos deudores que vamos a escuchar y cierra esa frase de que es el corazón realmente de este mensaje. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así es de que hoy vamos a medir realmente cuánto nos salvó Cristo en la cruz, de qué tamaño es esa salvación, y para que nosotros podamos responder
como esa mujer, de una manera justa, de una manera congruente, de una manera verdadera, y respondamos, ¿verdad? Con un amor grande, con un amor lleno de gratitud hacia nuestro Señor, y entonces, pues, no podamos evitar ese amar mucho. Pues empecemos, hermanos, vamos a ver ahora una deuda que no podemos pagar. Me encantaría que todos nos dijéramos a nosotros mismos, yo tengo una deuda impagable, una deuda enorme. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, este texto nos dice que estábamos enfermos espiritualmente, hermano. No, ¿verdad? Nos dice que estemos heridos. No, nos dice que estamos muertos. Muertos es la palabra. Y bueno, un muerto no coopera con tu rescate, ¿o sí? Un muerto no puede hacer nada, no puede contribuir ni en el más pequeñito gramo de esfuerzo a su resurrección. Está muerto. Y bueno, esto destruye la idea de que nosotros podemos salvarnos un poco a nosotros mismos y sin Dios, ¿verdad? O con un poquito de Dios, una ayuda. No, eso lo elimina completamente. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, vida eterna. Entonces, bueno, este texto primeramente nos aclara, ¿verdad?, que el pecado no es solamente una mala acción, sino realmente es una desviación total, una desviación completa del blanco. Es decir, lo que la palabra griega amartia dice, ¿verdad? Una palabra que significa errar al blanco. Justamente es todo lo contrario de lo que queremos y esperamos. Y nos dice, ¿verdad? Romanos 6:23, que la paga de este pecado, pues es la muerte. Y es una palabra de contabilidad militar en griego, directamente, opsonia, que significa que el salario exacto de un soldado que se ha ganado. ¿Y cuál es el pago? El pago es la muerte. Amén, hermanos. Eso es el pago exacto a lo que sus pecados han ganado. Así es de que Dios no está siendo cruel al condenar al pecador, sino más bien está pagando exactamente lo que el pecado se ganó. Amén, hermanos. Eso es lo importante. La muerte no es una amenaza arbitraria. Arbitrario quiere decir sin razón, quiere decir apegado a las emociones, a los sentimientos, a una ira de arrebato momentánea, sino realmente está hablando de una consecuencia justa, de una consecuencia exacta de manera matemática. Entonces, aquí vemos también, ¿verdad?, lo que nos dice Efesios 2:1-3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, pues aquí nos muestra este texto de Efesios 2:2, que tenemos tres enemigos que nos gobernaban antes de Cristo. ¿Cuáles son esos tres enemigos que nos gobernaban antes de Cristo? Número uno, el mundo, ¿verdad? Con toda una corriente que arrastra, que es muy fuerte. Es muy fuerte lo que el mundo nos enseña
Y son años, ¿verdad? Es un monstruo enorme el mundo que nos va aleccionando con sus costumbres, con sus filosofías, con sus creencias. Por otro lado, pues Satanás, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire es un segundo enemigo formidable. Y luego, en tercer punto, también la carne. Aquí nos habla de que nosotros, nuestra naturaleza, no enferma, sino una naturaleza natural, es la que nos está llevando siempre al pecado, ¿no? Entonces, no luchamos contra el pecado, más bien vivíamos cómodos en él, ¿verdad? Sin luchar, sin siquiera notar las cadenas que teníamos. Así es de que, bueno, aquí vemos que ningún hombre reconoce cuánto ama a Cristo hasta que sabe cuánto le debe a Cristo. Amén. Si sabemos cuánto le debemos a Cristo, una deuda infinita, ¿cómo podemos pagar? Así es de que la razón por la que tantos cristianos aman poco y somos tibios, somos fríos, es porque nunca se han detenido realmente a calcular la deuda real que tenemos. Éramos por naturaleza hijos de ira, no por accidente, no por mala suerte, no por solamente una mala crianza que nos hayan dado nuestros padres, sino éramos pecadores por naturaleza. Mientras vivimos en esta carne, esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Y somos incapaces completamente de con nuestros propios medios superar eso. Y bueno, pues esa es la doctrina bíblica del pecado original, ¿verdad? Que todos tenemos. Nacemos ya inclinados hacia el mal. No nos volvemos pecadores poco a poco, como uno podría pensar, sino que nacemos así, así somos. Y bueno, mientras no aceptemos ese diagnóstico en nuestra vida, de que estamos muertos, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos condenados, que somos hijos de ira, entonces no vamos a poder apreciar el tamaño real del rescate, a menos que nos veamos en esa realidad, ¿verdad? Voy a repetirla: muertos, destituidos, condenados, hijos de ira. Esa es nuestra verdad. Ese es nuestro futuro para muchos de nosotros si no nos arrepentimos y si no valoramos realmente el precio que tuvo que pagar nuestro Señor por nosotros. Un enfermo que cree tener un simple resfriado, pues nunca agradece a un médico que le haya salvado de cáncer. No, pues yo nada más tenía un resfriadito, ¿no? Tenemos entonces que ver la gravedad, que es mucho más que un cáncer, es mucho peor porque un cáncer acaba con tu vida terrenal, una vida que es en breve tiempo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hay de esa enfermedad eterna que padecemos? El pecado. Si no lo valoramos, si nosotros no vemos esa gravedad, entonces no vamos a apreciar el rescate que Dios ha hecho con nuestra vida, que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Y pues bueno, vamos ahora al siguiente. Hay personas que aún así se justifican. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no soy como ese narco, ¿verdad? Yo no he asesinado, yo soy bueno. Y vamos a ver lo que dice, lo que es esa ceguera espiritual. Es una ceguera espiritual el pensar que somos buenos. Y si tenemos esa ceguera espiritual, no podemos entender nuestra salvación, no podemos entender el tamaño de nuestro perdón. ¿Estamos escuchando, hermano? Sí, porque lo que estamos oyendo es un mensaje muy importante para nosotros. Quisiera que leyéramos Lucas capítulo 7, versículo 39 a 43. Y dice así: y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién
¿Y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Cierto acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y bueno, Simón no es un pagano ni tampoco es un ateo, es un hombre muy religioso, Simón, ¿no? Era muy respetado en su tiempo y él por eso se siente digno de invitar a Jesús a su mesa, se siente digno, ¿ven? Su problema no es la falta de religión, más bien es la falta de humildad para reconocer que él también es un deudor, solo que la deuda a su vista, a su parecer, es mucho menos visible que la de la mujer. Piensa con una vara de medir que su pecado pues no es comparable con el de ella, que él no tiene la misma condenación que ella, ¿no? Así es de que el fariseo pues juzga a la mujer por lo que ve por fuera. Sin embargo, Jesús juzga el corazón de Simón por lo que él tiene adentro, ¿no? ¿Y qué tiene adentro? Frialdad, orgullo, ausencia total de gratitud. Así es de que el pecado más peligroso, escuchemos bien hermanos, el pecado más peligroso siempre es el más visible, ¿no? Y el que disfraza todo de rectitud. ¿Es realmente el pecado más grande este o el que disfraza las cosas de rectitud? Como santurrones, ¿no? Aparentamos muchas veces santidad. Sin embargo, en el fondo no es así, ¿verdad? Así es de que él, Simón, se siente así, como una persona religiosa, como una persona digna de invitar a Jesús a su casa. Y bueno, esa parábola que muestra Jesús es justamente lo que está pasando. Simón es un deudor y también la pecadora es otra deudora. Pero Simón no siente que se le haya perdonado demasiado. Se siente una persona religiosa que merece perdón, que merece la salvación. Sin embargo, no se da cuenta que esta es una ceguera espiritual que él tiene. Porque realmente medir con una justa medida es con quién nos estamos midiendo, con quién nos estamos comparando. Si nosotros nos comparamos con la santidad de Dios, ¿qué tan lejos estamos y qué tan cerca estamos del otro? ¿Qué tan lejos, si nos comparamos con la santidad de Dios, qué tan lejos estamos de ella? ¿Saben qué distancia hay? Infinita, inalcanzable para nosotros. Un Dios perfecto, un Dios de amor, un Dios santo, no hay manera de que nosotros le podamos llegar. Estamos mucho más cerca de ella, de ellos, los pecadores, que de Jesús. Realmente medirnos bien es medirnos con la vara de medir adecuada, no con la del peor pecador que hay en el mundo, sino con la de la máxima santidad que hay en el universo. ¿Y a dónde nos quedamos, hermano? ¿En dónde nos quedamos? Esa es nuestra verdadera condición, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y recordamos que esto es así porque el Señor no nada más ve el exterior, sino ve nuestro corazón, ve nuestros pensamientos, ¿verdad? Y al desnudar nuestros pensamientos y nuestro corazón, sabe que a veces no hacemos las cosas no porque que no lo pensemos,
porque lo pensamos, si lo deseamos en el corazón, ¿no? Así es de que esta es la comparación que realmente podemos plantear, que nunca hemos medido nuestro pecado con la vara correcta, que es la santidad de Dios. Esa es la verdadera vara de medir correcta, no la de compararnos con otros pecadores, porque entonces sí podemos decir, no soy tan malo, más bien no eres para nada bueno, ¿verdad? Simón no dio a Jesús agua, por ejemplo, para sus pies. Tampoco le besó como ella, ni le dio aceite, ni las cortesías básicas de un anfitrión judío, ¿no? Su falta de amor se manifestó luego por las omisiones cotidianas que ellos tenían. No era un gran pecador dramático, evidente a los ojos de los demás y a sí mismo a lo mejor, pero así también hoy realmente hay una actividad espiritual. Realmente podemos ver que nosotros pensamos, ¿verdad?, que somos dignos como personas de fe. Y bueno, vamos a ver Apocalipsis 3:17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, este texto de Apocalipsis 3:17 está mencionando ese diagnóstico, ¿no? Se creían ricos sin necesidad de nada. Pero cuando en realidad dice la palabra de Dios, ¿eran qué? Miserables, pobres, ciegos, ¿estamos de acuerdo? Y desnudos. Entonces, ¿es posible estar sentado a la mesa de Jesús, como Simón, y aún así no haber comprendido jamás el tamaño real de la gracia que hemos recibido? Así es de que la peor forma de ceguera espiritual no es no ver a Dios, sino verse a uno mismo como suficientemente bueno, ¿no? Esa es ceguera espiritual, hermano. Creer que somos suficientemente buenos. Y esa es la ceguera de Simón y esa puede ser nuestra ceguera si así nos estamos comparando con la mujer. Nos podemos ver limpios, ¿verdad? No, yo no soy así como esta mujer pecadora. Pero comparados con la santidad de Dios, estamos tan perdidos como ella. Amén. Y bueno, hoy debemos de preguntarnos con honestidad, hermano, pregúntate con honestidad, ¿te comparas con otros para sentirte bien contigo mismo? ¿O te comparas con la santidad perfecta, inalcanzable de Dios? No solamente Él es santo, Él es santo, santo, santo. ¿Y nosotros dónde quedamos? Así es de que la primera comparación va a producir fariseos fríos, fariseos fríos. Si nos comparamos con los demás, somos fariseos fríos, ¿no? Sin embargo, si nos comparamos con nuestro Señor, ¿qué va a producir? Corazones quebrantados, corazones agradecidos, corazones humildes, como esta mujer, que va a los pies de Cristo, se humilla, sabe la clase de pecadora que es y lo besa. No le dio Simón un beso, ella no dejó de besar. Él no le dio agua, ella le dio lágrimas. Él no le dio ni un regalo, ella le da eh, perfume del más costoso. Él no le da aceite, no lo unge con aceite y ella sí, todo el tiempo con este perfume. Así es de que, pues, hermanos, tengamos cuidado de que esta ceguera no sea la nuestra. Y ahora vamos a ver el precio real de nuestra salvación en la cruz.
Dice Isaías 53, versículos 5 a 6. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Así es de que esto no es literatura, esto es una realidad objetiva. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Este texto, esta palabra de molido, daka, en hebreo, implica ser básicamente triturado, aplastado hasta los huesos. Y así fue él. No es como menciono, no es un lenguaje poético exagerado, sino más bien es una descripción pues muy precisa del sufrimiento de Cristo al ser nuestro sustituto en la cruz. Aquí la palabra clave sería sustitución, ¿no? Él en lugar de nosotros. No fue un mártir sufriendo por una causa, más bien fue un inocente absoluto cargando el castigo del culpable. Y él entrega su vida libremente, ¿no? Y esto pues es el corazón del evangelio, hermano. Es el corazón del evangelio. No es un ejemplo a imitar primero, sino más bien es el sacrificio de él que sustituye a un pecador. Por eso dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Así es de que pues en la cruz hubo un intercambio. Nuestro pecado fue puesto en la cruz, fue puesto sobre de él, y su justicia perfecta pues fue puesta en nosotros. Esto es la doctrina de la imputación. Y bueno, la cruz no es un lugar en donde Dios pasó por alto el pecado, no pasa por alto el pecado, sino al contrario, es un lugar donde Dios castiga el pecado por completo. ¿En quién? En la persona de su Hijo. ¿Y para qué? Pues para que pudiera Él perdonarnos con su justicia. Así es de que la cruz no anula el pecado, no anula la justicia de Dios, más bien satisface plenamente esa justicia de Dios. Él cargó con el pecado de todos nosotros y la palabra cargar es realmente literal, en un sentido físico, ¿no? Real. Si pudiéramos ver por un instante el peso literal del pecado, que de todo el mundo, ¿cuánto pesó? Sobre los hombros de Cristo, ningún hombre volvería a tomar realmente el pecado a la ligera. Así es de que por su llaga fuimos nosotros curados. No dice que por su enseñanza ni por su ejemplo, sino por su herida, por su sufrimiento. Y nuestra santidad espiritual no viene de imitar a Cristo, sino realmente de que Cristo haya sido herido en nuestro lugar, ¿no? Nos debería de llenar esto de vergüenza, no tenemos cara, cómo mirar esto, sino rendirnos como ella, humildemente en gratitud, ¿no? Así es de que esto distingue el evangelio verdadero del falso evangelio, en donde vemos que no hay una religión que llame al esfuerzo humano, ¿no? No hay una religión que podamos, digamos, decir cuánto he contribuido a nuestra salvación. Cada vez que minimizamos nuestro pecado y decimos, no fue tan grave, todos lo hacen, todos pecan, estamos entonces minimizando el sufrimiento de Cristo en la cruz.
¿Y es justo hacer eso? Minimizar el peso de su sufrimiento, porque cada pecado es pagado, cada pecado de cualquier manera es pagado en la cruz, y no podemos minimizar y hacer menos el costo de su vida, de su sangre, ¿no? Sino decir realmente, ver exactamente que ese pecado al que llamamos pequeño, en realidad fue el que llevó a la cruz a nuestro Señor. Esos pequeños, entre comillas, pecaditos. Así de que tenemos que medir bien el pecado para medir bien la cruz, hermano. ¿Amén? Pues muy bien, ya que hemos visto esta parte, vamos a ver de qué fuimos salvados. Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es de que este es el centro como del mensaje, ¿no? ¿De qué nos salvó Jesucristo? Y bueno, aquí hay tres respuestas. Nos salvó de tres cosas que deberíamos memorizar, porque seguramente en pláticas con nuestros familiares nos van a preguntar, ¿salvados? ¿Y salvados de qué? ¿No? Pues primeramente vemos aquí, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. ¿Amén? Es la primera cuestión de que se nos salva, de la ira de Dios. Vamos con la segunda, Colosenses 1:13-14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Nos ha librado de qué? De la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos perdón de los pecados. Amén, hermanos. Ese es el segundo aspecto de la salvación. Y el tercero está en Romanos 6:17-18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, venirse a ser siervos de la justicia. Ahí está la tercera salvación, ¿verdad? Nos ha salvado de la esclavitud del pecado. Así es de que pues nos ha salvado de la ira de Dios, nos ha salvado de la potestad de las tinieblas y de la esclavitud del pecado. Es importante que estas cosas las tengamos muy presentes, no ahorita, todos los días. Y ahorita voy a comentar una persona, un cristiano que antes de hacer cualquier cosa tenía muy presentes estos tres aspectos y que gracias a recordar esos tres aspectos venía todo lo demás. Una dedicación diaria al Señor gracias a tener presentes estos tres aspectos. No fuimos salvados solo de sentirnos mal, fuimos salvados pues de una condena judicial real, el juicio más auténtico que hay en el universo, que es ante Dios, ¿verdad? Hemos sido salvados también de ese reino de oscuridad real, de las tinieblas y de una esclavitud real del pecado. Entonces vemos que la ira de Dios está sobre él, está hablando en tiempo pasado, presente o futuro. Presente, ¿no? La ira de Dios está sobre él en tiempo presente. Y bueno, la ira de Dios no es un arrebato emocional como mencionaba hace rato, sino, bueno, no es parecido a la ira humana. La ira humana es un momento de arrebato y ya, sino más bien es algo justo, una respuesta justa y definitiva de un Dios santo ante el pecado. ¿Qué creen que sea lo definitivo de Dios ante el pecado? Apartado para siempre, ¿no? Es decir, un pecado no perdonado.
Y todo hombre fuera de Cristo, en realidad, en ese momento, está bajo esa ira. Amén. Y bueno, aquí vemos que trasladado al reino de su Hijo, vean ahora esta parte, que nos ha salvado de las tinieblas, nos ha llevado al reino de su amado Hijo. Y bueno, aquí hay una palabra griega, metistemi, y es algo así como un traslado forzoso hacia las poblaciones que fueron capturadas por un imperio, ¿no? Es decir, no fue una mejora gradual de nuestra condición, sino fue un rescate radical, ¿verdad? Que realiza el Señor. Nos saca, nos salva, nos lleva, ¿verdad? Fuera del reino de las tinieblas, nos rescata porque nosotros no podíamos escapar por nuestra propia voluntad. Así es de que pues ahí se nos recuerda que nosotros éramos esclavos del pecado, no prisioneros ocasionales, sino esclavos de ese dueño del pecado. No era una así como que tentación externa únicamente, sino que era nuestro amo, ¿no? Nuestro Señor, el pecado, ¿no? Y nosotros éramos siervos voluntarios de él, aunque ni lo supiéramos. Así es de que el hombre moderno pues no necesita ser salvado de nada, de acuerdo a su propia teología, o no cree que sea necesario ser salvado de nada. Y por eso el evangelio le suena así como un poco irrelevante. Bueno, pero pues, yo no me porto mal, pero ya entendimos esa parte, ¿no? Que hay que medirnos con la correcta vara de medir, no comparándonos con un pecador, sino comparándonos con la santidad de Dios. Ahí está la verdadera vara de medir que nos ubica en nuestra posición exacta. Y estamos mucho más cerca de este pecador que mucho más cerca de la santidad de Dios, ¿no? Entonces, pues esta salvación no nos deja libres para volver a nuestros pecados, sino que nos cambia de dueño, nos cambia ahora de amo y ver a quién servimos el día de hoy, ¿no? Eh, ya no debemos de servir al pecado, sino debemos de servir a la justicia. Amén, hermanos. Esa es la doctrina de la santificación, que bueno, da como resultado pues una salvación genuina, en donde la causa de lo que llevó a nuestro Señor a la cruz, pues fue justo eso, ¿no? Como para seguir en él, pues es blasfemar la cruz, es pisotear la cruz. Entonces, pues si alguien hoy te pregunta en casa, ¿de qué nos salvó Jesucristo? Pues ya tenemos tres elementos muy claros para responder, ¿verdad? Con estos versículos. Y pues esto hay que tenerlo muy, muy presente. Muy bien. Ahora pues vamos a ver qué es la respuesta correcta de acuerdo al amor que va a ser proporcional al perdón que se ha entendido. De acuerdo como ya hemos entendido el perdón recibido, aquí va a ser nuestra respuesta. O muy superficial o muy radical. Dice Lucas capítulo 7 versículos 44-47. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces aquí, como vemos, ¿verdad? Otra vez Jesús está haciendo una comparación de la hospitalidad fría de Simón, el fariseo. Ese fariseo que tiene una religión fría, ¿verdad?
que se siente digno de invitar a Jesús a su casa, no se ve como pecador, lo invita, en contra de una devoción desbordante de una mujer que no con agua, sino con lágrimas, no con un beso, sino con besos continuos en sus pies, no con aceite común, sino con el perfume más costoso. Así es de que ella da todo lo que tiene en su exterior y en su interior. Se derrama de amor por él, de gratitud a él, porque eso es lo que ella no puede pagar, pero puede agradecer con todo lo que tiene. Así es de que cada omisión del fariseo Simón es superada en exceso, ¿verdad? Por el amor de ella. Y así es el amor verdadero. Siempre da mucho más allá de lo mínimo que se espera, ¿no? O sea, se esperaba un beso, pues ella no cesa de besar. Se esperaba un vaso de agua, pues ella un mar de lágrimas, ¿verdad? Así es de que, bueno, estos pecados, cuando son entendidos realmente como lo que son, como sumamente gravosos, que son los que llevaron a Nuestra Señora en la cruz, pues se vuelca en una gratitud, no en una tibieza. Y muchas veces nosotros como cristianos somos tibios, somos fríos, nos pesa, tenemos una religión más que una relación, nos pesa hacer las cosas, nos duele, nos cuesta trabajo, en vez de ver el tamaño de la salvación y volcarnos en él. Así es de que el amor en realidad es la evidencia de esa concepción de perdón, en donde podamos realmente aquilatar o valorar el perdón de acuerdo al tamaño real que tiene. No es cualquier cosa, porque entonces somos fariseos fríos, tibios, que no nos damos cuenta de que estamos tan lejos del Señor. Así es de que el amor no es la causa del perdón, sino más bien es el reflejo de la salvación, ¿no? El amor no produce el perdón para nada, sino más bien el perdón bien entendido produce amor. Amén. Amén, hermano. No amamos a Dios para ganar su perdón, ¿o sí? No, ¿verdad? Amamos a Dios porque hemos comprendido cuánto ya se nos perdonó, que es un valor incalculable. Imagínense si aquí en la tierra hay la cadena perpetua, esa cadena perpetua realmente tiene su verificación en la eternidad de la justicia de Dios. Ahí sí aplica. Así es de que, por eso Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es de que no es el pecado grande el que produce un amor grande, ¿sí? Porque hay muchos asesinos, violadores y de lo peor, con grandes pecadísimos que no se vuelcan al Señor, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que con un pensamiento van corriendo al Señor a los pies. ¿Sí ven la diferencia, hermano? No es el pecado, no es el tamaño del pecado, es cuánto tú tengas convicción y conciencia de la gravedad del pecado. Así es de que el pecado grande, reconocido y perdonado, pues produce gran amor, ¿no? Cuando es reconocido como ese gran pecado. Así es de que muchos han pecado tanto como esta mujer, pero pocos han llorado como ella. Amén, hermanos. Porque realmente pocos han visto el pecado como ella lo vio. Nosotros no podemos hacer menos nuestro pecado porque hacemos menos el sacrificio de Jesús en la cruz. Minimizar su sangre, minimizar la cruz, minimizar.
Si no era para tanto, y yo soy muy bueno. Fariseos, fríos, religiosos, soberbios, es lo que son. Y entonces la respuesta correcta es la que vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo viven aquellos que están conscientes del tamaño de la salvación? Dice Mateo 18:32 a 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, bueno, pues aquí vemos esta parábola de siervo malvado y pues es un reflejo perfecto de este tema. Un hombre a quien se le perdona una deuda impagable sale y va a estrangular a un hombre a quien se le perdonó una deuda pues menor, ¿verdad? Una cantidad mínima. No lo perdona, va y lo estrangula. Así es de que el pecado del siervo no fue exigir lo que se le debía. Más bien, ¿cuál fue su pecado? Su pecado fue haber olvidado el tamaño de lo que se le había perdonado. Olvidar el tamaño que se le había perdonado. Así es de que por eso Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Realmente quien ha comprendido de verdad cuántos se nos ha perdonado en Cristo, pues perdonamos con facilidad a los demás. Y tiene compasión, porque otros no han oído, no han comprendido. Y lejos de criticar, lejos de señalar, ¿qué viene, hermanos? La compasión. Amén. Amén. Compasión es amor, no señalar al hermano o a la hermana o al inconverso. Porque solamente por la gracia de Dios nosotros tenemos ese entendimiento, no por nuestra inteligencia, sino por la gracia de Dios, ¿no? Así es de que, pues, quien guarda rencor y falta de perdón hacia otros, pues en realidad lo que está revelando es que, sepa o no, pues ha olvidado o minimizado la gran deuda inmensa, impagable, que ha sido perdonada. Amén. Colosenses 3, versículos 12 y 13 dice, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Entonces, aquí pues se usa la misma estructura en ambos pasajes, perdonando como Dios nos perdonó y de la manera en la que Cristo nos perdonó, ¿verdad? Ahí se combinan estas cosas. Así es de que el estándar de nuestro perdón hacia otros no es hasta donde yo me sienta cómodo, ¿no? Sino realmente es la misma medida de la cruz, ¿o no, hermano? Así es de que, bueno, pues esto nos eleva la gracia al nivel que es impagable. Es una gracia altísima, ¿no? La que nosotros el día de hoy tenemos. Y como es en proporción como tenemos que perdonar, jamás le vamos a llegar. Así es de que, pues, la falta de perdón que tengamos el día de hoy es un síntoma, en realidad, de esa realidad, de esa enfermedad que tenemos de raíz, ¿verdad? De haber perdido de vista cuánto se nos ha perdonado, de qué deuda tan grande, inalcanzable, se nos ha perdonado en la cruz. Y bueno, aquí quiero traer un testimonio que de verdad deberíamos de apreciarlo nosotros y replicarlo, porque quien ha sido rescatado de la ira de Dios
¿Se acuerdan de los tres aspectos de los cuales fuimos salvados? Uno de ellos era la ira de Dios. Y dice, ¿podemos nosotros quedarnos callados ante otros que aún están bajo la misma ira de Dios? ¿Podemos? No, ¿verdad? ¿Se acuerdan de George Mueller? Bueno, pues fíjense, él decía que el primer negocio de cada día que él tenía era hacer que su alma estuviera feliz en el Señor, recordando cada gracia recibida, recordando cada gracia recibida, porque de esa gratitud diaria fluía todo lo demás, fluía su servicio, su generosidad y su paciencia a otros. Así es de que lo primero que él hacía era agradecer de las tres cosas que se le habían salvado, y entonces ahora sí fluye un día para el Señor, fluye un día en donde lo que tú me digas. ¿Por qué? Porque me has dado esto, y aunque sea que te devuelva eso. Y aquí hay un techo que me para, ¿no? Pero en realidad lo que se nos ha dado es infinito, un regalo infinito. ¿Por qué? Porque la eternidad es así. Tinieblas por la eternidad es infinito. No tiene ¿Cuánto vamos a poder pagar nosotros? Nada. Pero sí agradecer, sí devolver con nuestra vida entera, ¿verdad? Porque menos de eso es injusto. Menos de todo lo que tenemos, realmente no es aquilatar el tamaño del perdón que se nos ha dado. Así de que pues estamos invitados a identificar a qué persona nos cuesta perdonar, qué persona criticamos, señalamos, odiamos, rechazamos deliberadamente, ¿verdad? Como jueces de nuestros hermanos, para señalar, para juzgar, para condenar, para ver menos, de arriba para abajo. Así es la medida que debemos de tener, hermanos, en donde seguimos señalando, ¿verdad? En donde, bueno, servimos a Dios con frialdad, faltando, llegando tarde, con tibieza o con compromiso, buscando en dónde podamos servir, buscando cómo podemos ayudar, buscando a dónde podemos contribuir para que nuestro Señor tenga la iglesia que merece, que le ama. Y pues bueno, tenemos que ver a la cruz cada día a través de la palabra del Señor, de la lectura de la Biblia, para que entonces podamos mirar de frente a la cruz y entonces ver el tamaño de lo que se nos ha perdonado, hermano. Pues muy bien, terminando, ¿verdad? Hemos visto, hermanos, ya en conclusión, este versículo Lucas 7:47, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y en el momento en que somos fariseos y soberbios, nos identificamos con Simón. A mí se me ha perdonado poco, se me ha salvado poco, pues yo poco amo, porque no valoro. Si yo soy muy bueno, no soy como ese pecador, pero estoy cada vez más cerca de él y más lejos del infinito. Santo, santo, santo. La deuda que tenemos es impagable, y estamos muertos, destituidos y condenados por esa deuda impagable. Así es de que muchos, ¿verdad? Como Simón, podemos vivir cerca o pretender, como él, ¿verdad? No soy digno de invitar a Jesús a mi casa, pero ni un beso, ni un vaso de agua, ni aceite, ni nada, ni un dedo para el Señor. Si llegamos puntuales al trabajo, mucho más a la casa de Dios. Si no faltamos al trabajo, mucho menos a la casa de Dios. Si servimos en el trabajo, mucho más en el Señor. O somos Simones.
¿Cómo está nuestra gratitud? Así es de que vemos que Cristo pues pagó la deuda en la cruz, siendo herido, siendo molido, siendo hecho pecado en nuestro lugar. Fuimos librados, ¿verdad? No de una molestia, sino de la ira de Dios. Y bueno, eso cómo lo podemos pagar, no hay manera, ¿verdad? Así es de que el amor genuino no produce el perdón, sino más bien al revés, ¿verdad? El amor genuino es la evidencia de que hemos comprendido bien el perdón. Amén, hermanos. Amén. Cada vez una vida más entregada al Señor, más agradecida. ¿Por qué? Porque aquilatas todo el peso del perdón que has recibido. Que hemos dimensionado muy bien el perdón. Y entonces no podemos vivir así, ¿verdad? Igual que antes, sino al contrario, ahora en gratitud perdonamos, servimos, adoramos de una manera diferente. Y la pregunta final para este día, pues es, realmente no es cuánto has pecado, porque no importa el tamaño del pecado, sino importa la conciencia de la gravedad del pecado. Realmente cuánto has entendido que se te perdonó. ¿Cuánto? Así de que pues podemos tener años en la iglesia, podemos conocer la doctrina correcta, sentarnos como Simón en la mesa de la casa de Dios, ¿verdad? Y aún así amar poco, porque nunca nos hemos sentado a medir la cruz con honestidad. Así de que pues debemos de, hermanos, debemos buscar, ¿verdad? Parecernos más a esta mujer. Quebrantarnos de nuevo delante de nuestro Jesús. Dejar realmente ese peso real de lo que ella valoró y dimensionó, su pecado, que fue perdonado por él, y derramar cada día nuestras lágrimas, porque cuando cada día es un día de perdón adicional, es un día más de gratitud, un día más de amor, que no tiene que ser tibio, ¿o sí? Frío. No obedecemos por obligación, obedecemos con alegría, ¿no? Amén. Amén, con alegría y con gozo, porque siempre, finalmente es para nuestro propio bien todo lo que obedecemos. Hasta intelectualmente nos conviene estar gozosos de la obediencia. Y bueno, pues si hasta el día de hoy no hemos recibido ese perdón, si hasta el día de hoy no hemos valorado cuánto se nos ha perdonado, porque imagínense si un criminal cuánto sufre en la cárcel el día de hoy, imagínense, esa cárcel es una caricatura al lado del infierno, una caricatura. Pueden estar tranquilos un rato, allá no hay momento de reposo. Y de ese tamaño, hablando de eternidad, veamos de cuánto se nos ha salvado, como para ser indiferentes, fríos, tibios, religiosos, fariseos. Pues hoy es un buen día para volver a arrodillarnos ante esa cruz y que regrese el asombro cada día. Amén, hermano. Pues les invito a orar.